Hablar de felicidad es hablar del sentido que le damos a la vida. Lo que más me gusta es hablar de la felicidad porque todos aquí hemos venido porque queremos ser felices. No conozco a nadie que me diga, no, a mí no me importa ser un tío infeliz. Ese sí que está de tratamiento psiquiátrico fuerte. Porque en esta vida todos queremos ser felices. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. La felicidad, cuando hablamos de felicidad, hablamos del sentido de la vida. Hablamos de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. Es una manera de vivir. No es solo yo quiero ser feliz, es cómo yo decido cada día aceptar las circunstancias que me rodean. Todos hemos notado en los últimos tiempos que somos más adictos a lo superficial, drogodependientes emocionales, más irritables, más impacientes. Nos cuesta más tolerar el dolor, el sufrimiento, el malestar. Nos gusta lo rápido, nos gustan los estímulos. Nos cuesta parar y reflexionar y tomar decisiones con pausa. Nos cuesta concentrarnos en las cosas, en una novela, en un libro. Es decir, es como que alguno incluso me dice, Marian, ¿será que yo ya no tengo la inteligencia que tenía antes? ¿Por qué tengo menos memoria? ¿Por qué me entero peor de las cosas? Esto lo he resumido en 3 diagnósticos que creo que nos puede ayudar a entender qué le está sucediendo a la sociedad de hoy en día. El primero es esa intoxicación de cortisol. Llevamos años viviendo en modo alerta. Conocemos esa intoxicación de cortisol, que es la hormona del estrés. Lo primero que tenemos que saber es que el cortisol no solo se activa cuando mi supervivencia física está en juego, es decir, voy por la calle y aparece un ladrón o voy por la selva y aparece el león, sino también cuando mi supervivencia económica, profesional, social o afectiva está en juego. Es decir, viene mi pareja, mi marido, mi esposa y me dice, tenemos que hablar, he conocido a otra persona, pico de cortisol, supervivencia afectiva. Mi pareja está en juego. Viene mi jefe y me dice, no estoy contento contigo, no estoy contenta contigo, no estás llegando a los objetivos del año, si esto no cambia, el año que viene no estás aquí. Supervivencia profesional, pico de cortisol. De repente tengo un problema económico, la hipoteca, tengo un problema con el trabajo, me bajan el sueldo, invierto un dinero en un sitio y lo pierdo. Supervivencia económica. De repente mis amigos quedan a un plan y se olvidan de avisarme. Supervivencia social. Es decir, esa intoxicación de cortisol no solo es debida a cuando hay un león, cuando de repente viene el ladrón, hay una guerra, hay una bomba, sino otro tipo de supervivencia. Lo siguiente es que la supervivencia de las personas que más queremos. Si yo sé que a mi hijo le están haciendo bullying en el colegio, que a mi marido, mi mujer le están buscando un cáncer, mi padre tiene un inicio de demencia, es decir, la gente que yo más quiero está en modo alerta, yo también sufro ese modo alerta. Y lo siguiente es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Es decir, ante algo físico real que me sucede o ante algo imaginario, se activa el mismo mecanismo, esa intoxicación o esa subida o esa activación de este neurotransmisor. Una sociedad intoxicada de cortisol por miedo, por soledad, por modo alerta mantenido, bloquea la corteza prefrontal. Y por lo tanto yo voy en modo supervivencia, mucho más egoísta. Presto peor atención. Si lo tuviera que comparar a un niño pequeño, un niño que está viviendo un drama, una situación crítica en su familia, padres que se separan, violencia, situación económica complicada, que ha sufrido un abuso sexual o algún tipo de violencia, ese niño está en modo alerta, intoxicación de cortisol. Por lo tanto, su corteza prefrontal va a funcionar peor, le costará mucho más prestar atención en el colegio, concentrarse, entender lo que dice el profesor. A ese niño puede ser que uno diga, es que tiene problemas de atención, incluso tiene un TDAH, pero antes de entrar en algo relacionado con la medicación, yo siempre recomiendo buscar si hay una base emocional, si ese niño está sufriendo miedo, si hay alguna situación que ha hecho que esa corteza prefrontal no esté conectando de la mejor manera posible con la realidad. Todos nosotros, intoxicados de cortisol por ese modo miedo, los macro problemas de la vida, uno enciende las noticias, y las micro batallas, esa incertidumbre no nos enseñan a vivir con incertidumbre. La gestión emocional es clave, la gestión del no, de la frustración, del miedo, de lo que no podemos controlar. Pero esa corteza prefrontal ya me va a empezar a funcionar peor. Una corteza prefrontal que funciona peor me lleva a mi segundo diagnóstico. Nos encontramos en plena crisis de atención.
En plena crisis de cortezas prefrontales mundiales. No pensamos bien, nos cuesta razonar, nos cuesta enterarnos de las cosas. Para mí esto me recuerda mucho a la película de Matrix, ese momento de la pastilla roja y la pastilla azul, donde en una puedes ver la verdad de las cosas y en otra vives adormecido. Cuando uno está en una crisis, segundo diagnóstico, sea una crisis de sanidad, económica, o sea la que sea, uno necesita que unos tipos muy listos, que saben mucho de un tema, se reúnan, se pongan de acuerdo y empiecen a hablar sobre ello. Busquen en otros momentos de la historia o en otros lugares del mundo donde ha sucedido una crisis similar, les llamen, tomen ideas sobre cómo ha sucedido y empiecen a poner remedio a la crisis y ejecuten las herramientas o las medidas para salir de la crisis. Una crisis de corteza prefrontal elimina muchos de los pasos necesarios para salir de una crisis. Porque hay que pensar, porque hay que profundizar, porque hay que leer, porque alguien tiene que abrir los ojos en una sociedad donde vivimos en esta especie de maquinaria donde cada vez nos cuesta más profundizar. ¿Qué está generando la crisis de atención? Por supuesto, como he dicho, el miedo, la incertidumbre, pero la hiperestimulación, el fast, las distracciones. Hay estudios importantísimos hoy en día, cómo vivir constantemente distraídos deteriora nuestra capacidad cognitiva. Pensamos peor, nos hacemos adictos a lo irrelevante, a lo superficial. Estás un día en el trabajo agobiado y te hablan de cualquier noticia nueva, te metes en internet, empiezas a buscar y te sale y buscas lo irrelevante y te metes en esa noticia viral surrealista. Pierde 20 kilos en 3 días, nunca te imaginarás cómo y lo que pasó después te dejará impactado. Clic. Y de repente, en un momento donde estás buscando la noticia importante, geopolítica, nacional, internacional, económica, estás viendo una noticia. ¿Cuántas veces nos vemos metidos en unas noticias de un plano? Porque eso es dopamina, donde voy a mi tercer diagnóstico. Vivimos intoxicados de dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa y al igual que el cortisol, son dos hormonas fundamentales para la supervivencia. El cortisol, porque me ayuda a salir corriendo si aparece el león o la amenaza, y la dopamina es necesaria porque es la que está presente en la supervivencia, las relaciones sexuales y en la alimentación. Es decir, sexo y comida. Todo esto funciona a base del sistema de recompensa. Uno tiende a repetir lo que le gusta. Y aquí tiene mucho que ver con mi neurona, mi sistema de recompensa y la dopamina. Yo voy a cenar un día con mi pareja, con mi marido, mi mujer, voy a tomar un vino rico, una cena rica, lo disfruto, luego mantengo relaciones sexuales y entonces mi neurona recibe algo positivo, el axón tiene un potencial de acción, una carga eléctrica llega a las patitas de la neurona, se abren unas vesículas y sale la dopamina al espacio entre las dos neuronas. La siguiente neurona tiene en su cabeza unos receptores especializados en dopamina, ve que ha llegado la dopamina y dice, uy, esto es bueno, esto me gusta. La dopamina excita a la siguiente neurona, la siguiente y la siguiente y la siguiente. Yo tiendo a repetir lo que me calma, lo que me gusta y lo que me genera placer. Esto es la clave. El cerebro tiene memoria. El cerebro recuerda lo que le da placer, lo que le calma, lo que le excita y ahí surgen los hábitos. Uno tiende a repetir lo que le gusta. A veces esos hábitos son buenos y a veces no son tan buenos. Este sistema de recompensa funciona muy bien, pero llegaron las drogas y hackearon el sistema. Por eso las drogas son adictivas y están mediadas por diferentes factores neurobioquímicos, pero uno muy importante es la dopamina. Y aquí entra un concepto fundamental que tenemos que entender. Mi cuerpo está constantemente buscando el equilibrio. Es decir, mi cuerpo busca la homeostasis, que yo no esté disparado en ningún parámetro en ningún momento. Si yo de repente me tomo 20 magdalenas, tengo un pico de azúcar enorme y entonces mi cuerpo dice, un momento, que esta hiperglucemia no es buena. Avisa al páncreas, el páncreas libera insulina y se va regulando. Pero si soy diabético puedo tener un problema de salud. Pues esto pasa con el sodio, con el potasio, con el pH, con la temperatura. Es decir, mi cuerpo constantemente intenta a su manera ir regulando los cambios para alcanzar ese equilibrio. Pero estamos en constante cambio. Por eso esos mecanismos reguladores son tan importantes. ¿Qué hace mi cerebro para protegerme del exceso de dopamina? Lo primero que hace, en la cabeza de la neurona hay receptores dopaminérgicos y va a eliminar algunos para que haya menos transmisión de esa excitación dopaminérgica. Por lo tanto, aunque yo haya consumido mucha cocaína, doy el ejemplo de la cocaína, va a transmitir menos información. Pero a mi cerebro le ha gustado la cocaína y por lo tanto quiere más,
Por eso todas las drogas funcionan con la tolerancia. Necesito más dosis para sentir lo mismo. ¿Quién es el que regula el exceso de dopamina en el cuerpo? Si en un lado de la cuerda, así lo dibujo en el libro, tengo al placer, a la dopamina tirando, ¿quién está al otro lado intentando equilibrar esa cuerda? El dolor. Empiezan a generarse sustancias de dolor para equilibrar el exceso de placer. El placer y el dolor son dos caras de la misma moneda. Entonces llega un momento que yo ya no consumo porque busco placer, sino para esquivar el dolor. Todo me duele, todo me perturba, todo me molesta, todo me aburre. Y nos convertimos en una sociedad que no podemos gestionar la frustración, no podemos gestionar el dolor, no toleramos el aburrimiento. Las clases son aburridas, los libros son aburridos, todo es aburrido. No soy capaz de gestionarlo. ¿A mí por qué me preocupa? Porque la sociedad, el mundo, tenemos que ser capaces de entender que el dolor forma parte de la vida. No existe una vida sin dolor. No podemos pasarnos la vida huyendo del dolor. Si esto lo comparamos a la gente joven, hoy en día, no dejamos de dar productos dopaminérgicos y, por lo tanto, convertimos esta sociedad, que a mí me preocupa profundamente, en una juventud y en una sociedad adulta que cada vez tolera peor el dolor, el aburrimiento, el malestar. Es decir, nos convertimos en seres intolerantes a cualquier cosa. Todos notamos que hay una impaciencia en el ambiente, que nos cuesta mucho aguantar las cosas. Nos cuesta la gente que habla lento, el abuelo que deja de escuchar y hay que repetirle todo 3 veces. Cada vez nos cuesta más soportarlo. Y en un momento que estoy aburrido o estresado, mi cerebro me dice, no te aburras y no te estreses. Pero cuando yo elimino el aburrimiento de mi vida, bloqueo lo que se llama la red neuronal por defecto o la divagación mental. La red neuronal por defecto es eso que se activa en mi cerebro cuando no estoy haciendo nada. Durante muchos años se pensó que cuando estábamos sin hacer nada y sin pensar en nada de forma consciente, el cerebro estaba en modo apagado. Hoy en día se sabe que hay una energía en el cerebro cuando estamos divagando. Es un momento muy importante porque le damos forma a nuestros pensamientos, a nuestro pasado, a nuestro futuro. Tenemos sensación de identidad, quién soy yo. Y hay una sensación falsa, y esto está muy bien diseñado, de que estamos constantemente resolviendo problemas. Estoy haciendo la compra, estoy haciendo un Bizum, estoy viendo las rebajas de este tema, estoy viendo las noticias, estoy viendo cómo está mi familia porque estoy viendo sus fotos. Es decir, nos engañamos pensando que estamos siendo muy productivos mientras perdemos largas horas en el teléfono. Es muy difícil porque es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos. Y esas cortezas prefrontales se adormecen con facilidad. ¿Qué busco con este trabajo y humildemente con esta divulgación? Intentar que la gente diga, pues yo quiero desarrollar mi corteza prefrontal, yo quiero tener mi sistema de recompensa lo mejor posible, yo quiero ser capaz de tolerar pequeñas dosis de dolor y de sufrimiento, enseñar a mis hijos, enseñarle a la sociedad que a veces hay que tolerar un poco de dolor, que no me tomo un analgésico en cuanto me empieza a doler, o el ansiolítico, sino que soy capaz de gestionarlo de la mejor manera posible. Efectivamente, cada vez toleramos peor el dolor y el sufrimiento. Somos cada vez vivimos más enganchados a lo irrelevante, a lo superfluo, a lo que es tendencia, porque profundizar requiere parar, requiere volver a fortalecer mi corteza prefrontal. Y eso a veces no es fácil. Requiere ir contracorriente, requiere dedicar un espacio. Si tuviera que daros un tip para ello, empezaría con quitar las alertas del móvil. Cuando quito las alertas del móvil, las notificaciones, tengo un par de semanas de abstinencia. Me meto el doble de veces, pero luego me siento libre porque si es importante me llamarán. Segundo, tener momentos de modo avión. A veces cuando freno me hago preguntas que no tienen fácil respuesta, pero no se trata de acallar todas esas preguntas que surjan en mi mente. A veces hay que hacerse preguntas relacionadas con la trascendencia, con la vida, con el sentido de las cosas, pero a veces no tienen una respuesta fácil, ni que me satisfaga en ese momento. Pero al menos tengo que ser capaz de hacerme preguntas. Decía Einstein que lo importante en esta vida es no dejar de hacerse preguntas, porque cuando uno hace preguntas nace el asombro, las ganas de aprender. Y el corazón es muy agradecido a tener ilusiones, esperanzas y ganas de aprender cosas nuevas en esta vida. Yo recomendaría abrir los ojos, no tener miedo a saber la verdad de ciertos temas, a enteraros de lo que está sucediendo. Si tenéis hijos adolescentes, a poner esto sobre la mesa y hablar las cosas,
porque necesitamos envejecer con el mejor sistema de recompensa posible en nuestro cerebro, con el mejor equilibrio del placer-dolor, porque el dolor llega, porque cuando mejor seamos capaces de gestionarlo, mejor tendremos nuestras vías de escape. No olvidar que mi cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer, y ahí vienen mis hábitos buenos y malos. Tener rutinas positivas relacionadas con mis sistemas de recompensa, porque hay que disfrutar y la dopamina es buena, pero que no sea la dopamina y las vías de escape las que inunden mi vida. ¿Qué le dirías a una persona que sufre de estrés y ansiedad y cómo podría gestionar estas dos emociones? Vale. Bueno, Leticia, muy buena pregunta. ¿Me permitís que sea un poco provocativo y disruptivo? Por favor. Vamos a ver. Todos podemos entender las causas del estrés, ¿sí o no? El atasco de tráfico, el que no me ha saludado, el que no me ha traído la comida a tiempo, el que no me valora, el que no me reconoce, y todo lo vemos fuera, ¿a que sí? Claro, entonces yo tengo emociones, sentimientos y emociones que son lógicas por lo que me pasa. ¿Qué tal si superáramos este paradigma y consideráramos la posibilidad de que las emociones son creaciones, no son reacciones? Entonces esto nos abre un mundo entero de posibilidades. Porque quiere decir que es verdad que yo veo que mi problema viene de fuera. Y sin embargo, empiezo a reconocer que el origen viene de dentro. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve como cirujano en Boston, los cirujanos ahí íbamos rotando. Éramos, por ejemplo, a veces estábamos en quirófano, otras veces atendíamos la urgencia quirúrgica, otras veces llevábamos la UBI, etc. Son situaciones muy estresantes, porque en la UBI de mi hospital había enfermos muy complicados, porque las operaciones eran muy complicadas y porque cuando te llamaban urgencia, pues había a veces cosas muy complicadas. Y lo frecuente era que tú llegaras y estás viendo un enfermo en urgencias como parte del departamento de cirugía, porque ha pasado a la urgencia quirúrgica y ahí solo vemos los cirujanos, y de repente te llaman de medicina interna para decirte que tienes que ver a un señor porque le duele la tripa. Y luego otro. Claro, llega un momento que dices tú, por favor, déjeme tranquilo, uno a uno. Bueno, esto es lo que nos pasa muchas veces que vamos gestionando. Yo recuerdo un día en el que fue increíble, porque tenía que ver dos enfermos en cirugía, en la urgencia quirúrgica. Me llamaron de la parte médica para tocar un abdomen, para palpar un abdomen. De otra parte de la urgencia médica para poner una vena subclavia. Me llamaban por dos lucecitas a la vez. Por megafonía. Dr. Alonso, take line 4, take line 4. Oye, yo no sé aquel día lo que me pasó, pero yo fluía. Entonces veía a Alonso, veía exactamente lo que había que hacer, veía al otro, agarraba el teléfono, sí, soy el cirujano de urgencias, sí, perfecto, sí, un segundo, espere, yo estaba alucinado, digo, ¿esto qué está pasando? Me iba ahí la subclavia y decían, es un hombre que tiene un problema de coagulación, y yo, No quiero deciros que esto fuera lo habitual, era lo inusual. Y en ese momento, fue un momento en el que me di cuenta que las emociones son creaciones. Tenía más presión que la que había tenido otros días. Pero yo por dentro, no sé lo que me pasaba, que lo llevaba de otra manera. Esto es fundamental y es una maravillosa noticia. Porque, claro, cuando tú entiendes esto, te das cuenta de que lo que decía don José Ortega y Gasset, el filósofo español, tiene mucho sentido. Yo soy yo y mis circunstancias. Mis circunstancias cuentan, pero también estoy yo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para estar equilibrado? ¿Qué voy a hacer yo para estar bien? Esto es importantísimo porque nos lleva a tomar responsabilidad. Y si no, vamos a jugar el papel de una víctima. Y si queremos liderar, y liderar es servir y es contribuir, más vale que tomemos responsabilidad, sobre todo con cómo está el mundo. Entonces, por eso te quiero decir que a mí me ha ayudado mucho salir de la queja,
que es tan obvio y que nuestros ojos parecen atrapados en el paradigma, ¿qué es eso? Y entrar en el concepto de responsabilidad. Responsabilidad no como culpabilidad, sino como capacidad de respuesta. Y a medida que lo vas trabajando, poco a poco, hay que hacerlo con humildad, a veces te sale mejor, a veces peor. Imaginaos el nivel de libertad que nos da esto. Porque libre, como dijo maravillosamente el profesor, el psiquiatra, fundador de la logoterapia Viktor Frankl, prisionero en distintos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, libre no es quien reacciona, libre es quien responde. ¿Cuál es la diferencia entre reacción y respuesta? Reacción es automático. Me das aquí en el martillito, hago pum. Me dice tap, pum. Respuesta es que entre medias está tu decisión. Y es que no nos damos cuenta que la gran conquista del ser humano es la libertad interior. De hecho, hay un texto hindú muy antiguo que se llama el Dhammapada que dice: el mayor conquistador es quien se conquista a sí mismo. Entonces, por eso puedes tener una serenidad, puedes tener una tranquilidad, aunque todo alrededor empiece a estar tenso. ¿Y cuál es el efecto cuando una persona está tranquila? Que empieza a tranquilizarse el entorno. Es una búsqueda continua, no digo que sea fácil, lo que digo es que vale la pena. Y por eso invito a hacernos una pregunta. No, que la pregunta que invito no es cuánto me va a costar, sino hasta dónde me puede llevar. O sea, imaginaros lo que es tener esa capacidad de mantener la serenidad en medio de la dificultad. Y siendo siempre muy cariñosos con nosotros mismos, porque es un proceso que poco a poco tenemos que aprenderlo, no exigirnos constantemente. Estaba hace unos días hablando del tema del feedback. Fijaros qué forma tan dañina tenemos de ayudarnos. Quiero que os imaginéis un niño pequeñito que está empezando a ponerse de pie, a caminar de pie, ¿vale? Entonces ha estado gateando y se pone de pie y se vuelve a caer, ¿vale? Y sigue gateando, se pone otra vez de pie. Total, a lo largo del día se ha puesto de pie 3 veces. ¿Os imagináis que le dijéramos a ese niño: oye, tú eres del pelotón de los torpes, ¿verdad? Tú tienes un futuro lamentable. Porque mira, en 24 horas, bueno, 24 horas, las horas que esté despierto el crío, solo te has levantado 3 veces. ¿Vosotros pensáis que alguno de nosotros acabaría andando de pie? Nadie. Ni el tato anda de pie. Nadie. Ahora, imagínate que a ese crío le dices: campeón, pero qué maravilla, 2 veces has ido de pie. En ese momento el cerebro, al recibir recompensa, se va a esforzar en la 3ª, en la 4ª y en la 5ª. Eso es con los niños. Vamos a pensar con los adultos. Vamos a suponer que tú esto lo integras, lo empiezas a vivir y mañana tienes una situación en la cual, una situación muy complicada a lo largo del día, distintos momentos difíciles, y solo en uno de ellos consigues una cierta serenidad, una cierta paz y una comprensión de calado de que las emociones son creaciones. ¿Vale? Y el resto de las veces reaccionas. ¿Qué hacemos los adultos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! 10 ocasiones y solo lo he hecho bien una. ¿Qué ocurre? Que mañana o pasado harás menos. Fijaos qué cosa tan alucinante. Qué cosa tan alucinante. Entonces, cada pequeño éxito que tengamos, hay que reconocérnoslo. Hay que decir enhorabuena. Lo he conseguido una vez. Enhorabuena. Y entonces el cerebro empieza pum, 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 a mejorar. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que de una manera natural, fluyendo, empezarás a tener mucho más serenidad en situaciones complicadas. Y cuando tengas más serenidad, disfrutarás e incluso las buscarás. ¿Por qué? Porque sabrás que si tú tienes esa paz interior y la irradias, ¿a cuántas personas puedes ayudar? Cuando todo el mundo en el fondo está buscando lo mismo, la paz interior. La primera de ellas es, bueno, pues sí es cierto que últimamente ha empeorado la salud mental, y una muy relacionada, y es cuáles son aquellos pilares fundamentales para la psicoterapia. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu pregunta. Y me lanzas 2 preguntas, yo creo que muy importantes. La primera es, ¿qué está pasando con la salud mental? Durante muchos años se hablaba poco de salud mental.
Yo vengo de familia de psiquiatras, abuelo psiquiatra, padre psiquiatra y luego en mi generación, que ya también somos varios psiquiatras. No tenía nada que ver la psiquiatría que hacía mi abuelo con la que yo hago. Alguna vez pienso que si mi abuelo volviera, se sentara un día en consulta conmigo, escuchara lo que hacemos en terapia, pensaría que es otra especialidad, que no tiene nada que ver con la psiquiatría que él vivió. La psiquiatría de entonces era una psiquiatría mucho más dura, enfermedades muy graves, tratamientos a veces agresivos, donde había poca esperanza en esos tratamientos. Aliviabas algún síntoma, pero era muy duro. No se hablaba de la patología de hoy en día, de la patología de la salud mental, de la depresión, de la ansiedad, de todos estos temas. Para empezar, yo creo que hay que distinguir dos términos. Lo primero es la patología mental grave, que ha existido siempre, donde podemos meter la psiquiatría de tipo esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, trastorno obsesivo-compulsivo, etc. Luego, en mi opinión, hay otro pilar, que es el trauma, las heridas, y el tercero es la patología de la vida corriente. Es decir, hoy en día hemos metido la salud mental en el discurso, cosa que me alegro, porque cuando yo era una niña de 18 años, recuerdo volver un día de clase en primero de carrera, senté con mi padre, que es psiquiatra, y le dije, papá, nos hablan en la universidad de la prevención del cáncer de mama, del cáncer de colon, de los problemas cardiovasculares. Nadie habla de salud mental. Cuando digo que voy a hacer psiquiatría, todo el mundo me dice, pero ya lo sabes desde primero. Digo, bueno, yo es que he elegido medicina para ser psiquiatra. Incluso hay gente que me dice que la psiquiatría no debería ser una rama de la medicina. Y le digo, papá, yo lo que quiero es hacer prevención en salud mental. A mí lo que me gustaría es intentar que la gente entendiera que puedes cuidar tu mente y tu mundo emocional para envejecer mejor, para no caer en ciertas enfermedades mentales. Y si encima eso tiene una unión con la mente y el cuerpo, pues que la gente lo sepa. Y pues, me acuerdo que mi padre me dijo, pues me parece una gran idea. Entonces, mientras yo estaba estudiando medicina, me daba cuenta que se hablaba muy poco de salud mental. Tú veías en la diapositiva del profesor migrañas, causas, muchas razones, y abajo se veía en pequeño causas emocionales, como un porcentaje bajísimo. Según la Universidad de Harvard, el 80% de las enfermedades de atención primaria están relacionadas con las emociones. O sea, no hace falta que lo diga la Universidad de Harvard. Hoy en día conocemos la influencia tan importante que tienen las emociones en nuestra salud física. ¿Qué es la patología de la vida corriente? Pues que de repente las cosas que no suceden parece que tienen un componente psicológico. El síndrome del burnout, todo aquello relacionado pues, con el síndrome de astenia primaveral. Hay muchos síntomas psicológicos. Lo que sucede es que hoy en día le ponemos nombre a las cosas. El tema es que eso sea una etiqueta que nos influya en cómo nos observamos. No se trata de encontrar constantemente síntomas o síndromes y que uno diga, es que a mí me pasa esto, es que yo tengo todos estos síntomas o estos síndromes. Significa que la propia vida causa emociones, activa sensaciones, activa procesos mentales. Y entender que eso sucede. A veces tiene que ver con las hormonas, con la época de la vida, con el desgaste, con el trabajo. Por fin le ponemos nombre a las cosas, pero no patologicemos todo lo que nos sucede. Tenemos que aprender también a gestionar eso que pasa en nuestro día a día. No todo tiene que ser paliado con una medicación, no todo tiene que ser tratado por un profesional. Hay veces que hay procesos que hay que vivir, cada cual a medida que nos van sucediendo. Hace unos días me encontré con un compañero mío de la carrera, que es traumatólogo, entonces hacía muchísimos años que no nos veíamos, y me dijo, oye, María, tú eres psiquiatra, ¿no? Le digo, sí. Y dice, yo soy traumatólogo. Me dice, ¿en qué te has especializado? Le digo, pues... Entonces de repente no supe en qué contestarle, así de golpe. Y le digo, ¿tú en qué te has especializado? Y me dice, yo en dedo gordo de pie. Y le digo, dice, es que es fundamental el dedo gordo del pie. Cómo te levantas, cómo caminas, tu espalda, la zona lumbar, la zona cervical, las migrañas. El dedo gordo del pie, Marian, es fundamental para ser feliz en esta vida. Me dice, ¿y tú qué haces? Y le digo, tu labor y la mía son complementarias. Claro, su felicidad del dedo gordo del pie. Es verdad que estamos tan hiperespecializados a veces en la medicina que nos cuesta ver al ser humano como un todo. Nos cuesta ver el 360 grados de la persona. Mens sana in corpore sano. Cada vez entendemos mejor que las emociones influyen en nuestra salud. También sabemos que la inflamación corporal llega a la inflamación cerebral. Hay psiquiatras que llevamos años trabajando la depresión como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Si yo tengo una enfermedad autoinmune o una enfermedad inflamatoria, tengo más riesgo de tener algún síntoma psicológico. Hay un concepto que me gusta divulgar en mis conferencias y en mis sesiones, en el que digo, hay que entender el organismo desde la neurona a la emoción.
Comprender alivia. Cuando nosotros nos enfrentamos con nuestros síntomas, con nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras ansiedades, observamos cosas y de repente vemos pues, que tenemos un tema autoinmune, tenemos ataques de ansiedad, o tengo agorafobia, tengo pensamientos intrusivos negativos en mi cabeza, tengo insomnio, tengo un problema neurológico, es decir, vamos viendo que tenemos pequeños síntomas, o físicos o psicológicos. Para abordarlo hay que entender que funcionamos como un todo. En la parte neuronal, en la parte más bioquímica, tengo la neurona, los neurotransmisores, el cortisol, la dopamina, los receptores, la microbiota, la inflamación, los telómeros, el nervio vago, es decir, lo más puramente físico del organismo, más biológico. Pero no podemos disociar lo físico de lo emocional. Es decir, esos cimientos emocionales, esas heridas, esos traumas, cómo me hablo yo, mi voz interior, cómo quiero, cómo busco el afecto. Entender que la mente y el cuerpo están profundamente unidos es fundamental a la hora de abordar una terapia. Yo acudo al profesional, pero que hay un momento en el que veo que yo solo o yo sola no puedo. Tengo una tristeza que no me deja en paz. Tengo unos pensamientos de hacerme daño que me hacen sufrir enormemente. Soy incapaz de relacionarme de forma adecuada con el entorno. Tengo ataques de ansiedad. Tengo miedos incontrolables. Y uno acude al médico. Importante ver si mi cuerpo ya se está dando cuenta de esto. Mi cuerpo se da cuenta en forma de síntomas, en forma de dolor, en forma de inflamación, en forma de problemas gástricos, se me adormecen las manos, tic en el ojo, visión borrosa, problemas de las articulaciones. Es decir, no olvidemos que estamos unidos. Mi cuerpo escucha cómo yo me siento, mi cuerpo escucha cómo yo me hablo. Cada vez hay más profesionales que buscamos entender al ser humano como un todo. Entender que hay una parte espiritual, que trascender, que parar, contemplar y meditar son procesos sanadores de mi cuerpo. Pero también entender que si yo estoy en pleno ataque de ansiedad, ponerme a meditar puede potenciar mi ansiedad. Uno no puede pasar del ritmo frenético a frenar de golpe y empezar a respirar profundamente. Hay procesos internos que debemos ir metiéndonos poco a poco para ir sanando lo que nos sucede. En mi opinión, hoy en día la terapia tiene que ir enfocada a entender el cuerpo y entender la mente, en ver cuál es la parte más bioquímica y la parte más emocional. Y lo interesante, lo bonito, lo espectacular es ir viendo que a medida que van mejorando las dos facetas, el organismo es muy agradecido. Lo único malo es que son procesos muy lentos. Y hemos hablado hoy aquí en este rato juntos de la aceleración que buscamos hoy en día, del fast, y nos cuesta, porque la terapia es lenta. Y sanarnos de verdad requiere tiempo, porque hay que identificar, porque la parte consciente e inconsciente, el reconocer mis heridas, el que mi cuerpo vaya respondiendo y se vaya sanando. Todos buscamos pastillas rápidas. Otro día me decía un paciente, Marien, dame la pastilla más rápida para encontrarme bien en 2 o 3 días. Y le digo, es que eso no existe. El cuerpo tiene sus procesos. En esta vida acelerada que llevamos, a veces nos cuesta aceptar los procesos lentos del organismo, de la mente, del alma y del espíritu, para poder recuperarnos. Yo recomiendo que si alguno está atravesando un momento malo, que sabe que algo le sucede, que tiene una herida sin sanar, que tiene miedo, demasiado miedo, que sabe que podría llegar a una mejor versión de sí mismo, pero no lo está consiguiendo, que nota que hace aguas en algún aspecto de su vida, que sus vías de escape dopaminérgicas le están destruyendo, que no tenga miedo de pedir ayuda, que no tenga miedo de acudir a un profesional, que le abra el corazón y que con toda la delicadeza del mundo pueda sanar esa herida, ayudarle a recomponerse para alcanzar la mejor versión de sí mismo en esta vida, para ser feliz y para hacer felices a los que le rodean. Y diría algo muy importante, que no he dicho esta frase y a mí me encanta, y es que la felicidad al final depende del sentido que cada uno de nosotros le da a su vida. Es decir, me levanto por la mañana y digo, mi vida tiene un sentido, tengo un propósito. ¿Qué hago por mejorar mi vida? ¿Qué hago por mejorar la vida de los demás? El propósito de vida está muy vinculado con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Tenemos que tener un sentido de vida. Cuando vivimos sin sentido, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro alma, no son capaces de vivir en el vacío, les angustia el vacío, no les gusta la nada y tienden a sustituir sentido por sensaciones. Buscan sensaciones constantes que ya conocemos que son dopaminérgicas. Comida, sexo, masajes, alcohol, drogas, TikTok. No todo es malo, pero me destruye, me genera vacío cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida.
El sentido de la vida requiere corteza prefrontal. Paro y reflexiono, paro y trasciendo, me hago preguntas e intento responder a ellas. Os daría unos tips para terminar que a mí me ayudan y me funcionan, que son quizá, conociendo la nueva neurociencia de las emociones, cosas que vamos descubriendo que son buenas para nuestro organismo, nuestra mente y nuestro mundo emocional. Una de ellas es que aprendamos a abrazar el dolor. En esa cuerda de la que hablábamos antes, donde de un lado está tirando el placer y del otro el dolor, ¿qué sucede si yo empiezo a tirar poquito a poco del dolor y acepto microdosis de dolor? Que mi cuerda busca el equilibrio y empieza a generar dopamina endógena. Tengo sed y espero un poco, me apetece meterme en el teléfono y espero, me duele y quiero un analgésico y espero, me apetece comerme esto ahora y espero media hora. Es decir, me freno los impulsos primarios. Freno los impulsos primarios, lo que hace es fortalecer mi cuerda y generar placer. ¿Quién no ha hecho el Camino de Santiago, por ejemplo, con ampollas, lloviendo, frío, calor, la zapatilla que te aprieta, has llegado sudando, pero de repente es ese dolor aceptado, llegas a Santiago de Compostela, sensación de bienestar. Has aceptado microdosis de dolor a lo largo de unas horas y luego el cerebro te recompensa. Que no tengamos miedo a abrazar un poco el dolor. Otro concepto interesante, entendiendo la dopamina, es hacer el ayuno dopaminérgico. Un psicólogo americano, Cameron Shepa, hace unos meses lanzó un mensaje en su LinkedIn y dijo: aquí que ayunemos de dopamina, en Silicon Valley y en Palo Alto. Y entonces, pues, ¿qué significa ese ayuno? Uno no puede dejar la dopamina de golpe, porque nos levantamos, nos motivamos, somos felices gracias a la dopamina, es la que ayuda a enamorarnos, a sentir las cosas positivas, los placeres de la vida. Pero si tenemos alguna carretera dopaminérgica, donde de repente estamos demasiado enganchados, sea la comida, sea el alcohol, sea el tabaco, sea TikTok, sean los videojuegos, y que notamos que nos quitan demasiado tiempo, hacer un poquito de ayuno, evitar esa carretera dopaminérgica unas semanas, nos ayuda a recuperar y a reconquistar nuestra vida. Y el tercero es activar el estado de flujo, el flow. Lo descubrió el doctor Mihaly, un húngaro estadounidense, cuando en un campo de refugiados jugaba al ajedrez y notaba que en ese momento ya no tenía miedo, no lo pasaba tan mal. Es interesantísimo entender qué sucede en el cerebro cuando entramos en ese estado. ¿Quién no se ha puesto a pintar y de repente ha perdido la noción del tiempo? A ordenar su casa, el huerto, a componer una canción, alguien que le guste la cocina y se pone a cocinar platos diferentes y de repente han pasado 6 horas, han pasado 3 horas. ¿Qué sucede en el cerebro? El lóbulo parietal se apaga, por lo tanto no hay noción de tiempo, pierdo el concepto de amenaza, estoy disfrutando del proceso y no se trata tanto de encontrar una solución o de acabar eso que estoy haciendo, sino de disfrutar lo que estoy haciendo. Necesita tener un poquito de reto, un poquito de dificultad manual, poquito, no demasiada, pero de repente me evado. A mí me sucedió mientras estaba escribiendo mi último libro, que me sentaba con el ordenador, mis apuntes, mis esquemas, y entonces yo me pasaba de repente horas y era consciente de que el tiempo había pasado porque el sol que me entraba por la ventana, hay un edificio, dejaba de tener sol y tengo que encender la luz. Y entonces decía, ya han pasado 3 horas. Dios mío, se me ha ido el tiempo. Cuando uno disfruta de esos momentos, la corteza prefrontal está en un momento álgido y el estado de flujo consiste en que yo sea capaz de meterme en una actividad que disfruto, que tiene un poquito de riesgo, que no tiene nada que ver con la pantalla, que tiene que ver con mi creatividad y me ayuda a no tener miedo, a disfrutar y a que a veces, en este momento de la historia donde a veces perdemos el tiempo, pues que ese tiempo está dedicado a hacerle algo muy bueno a mi cerebro. Estoy disfrutando muchísimo. La felicidad no es lo mismo que el bienestar. Hace unos años hicieron un estudio en Estados Unidos y quisieron describir exactamente qué era la felicidad. Y vieron que la felicidad tenía que ver con el bienestar, pero no. Porque el bienestar es más subjetivo, el bienestar colma los sentidos, mientras que la felicidad colma el corazón. Es distinto. El bienestar, la seguridad, la comodidad, pero eso no es felicidad. Nosotros entendemos muchas veces la felicidad cuando no la tenemos, ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí entendemos y decimos, ahora no soy feliz, en este momento lo entiendo. ¿Y cuál es el único antídoto real que existe para el sufrimiento? Solo hay uno, el amor.
el amor a un ideal? Decía Confucio, en las ideas se tiene, en los ideales, en las creencias se está. ¿Cuántas vidas ejemplares de personas leemos? Tomás Moro, políticos, personajes, santos, que gracias a sus ideales y a sus creencias fueron felices, a pesar de que las circunstancias eran duras. El amor a un ideal. El amor a una persona, el amor, la gran causa de nuestra vida, a la que no le voy a dedicar ni un minuto más, pero en el fondo de cada persona existen tesoros escondidos que solo el amor revela. El estar enamorado de alguien nos cambia el panorama vital. Y la tercera cosa que le quiero dedicar un poco más de tiempo, el amor a un recuerdo. No sé si alguna de vosotras ha leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, pero es un libro que recomiendo. Viktor Frankl, médico, psiquiatra, judío, que acaba en un campo de concentración en Auschwitz, y él empieza a darse cuenta que hay gente que se muere todos los días y otros que no mueren. Y empieza a investigar en el campo de concentración por qué hay algunos que no mueren. Y descubre que aquellos que tienen un sentido de su vida, un recuerdo de alguien o de algo del pasado, y se levantan pensando en ese recuerdo, esos son más felices y no mueren. En cambio, los que no tienen ningún recuerdo, los que no se agarran a nada del pasado, mueren. Tanto es así que hace 5 meses salió publicado un artículo de un premio Nobel japonés que hizo un experimento y vio qué pasaba en el cerebro de la gente cuando se le ponía a intentar recordar eventos del pasado gratificantes. Les hicieron resonancias magnéticas funcionales, aquellas de colores con imágenes, y se les decía y se les pedía que recordaran momentos alegres de su vida y que los describieran y que los pensaran y rememoraban. La sorpresa de este investigador fue que el recuerdo segregaba sustancias gratificantes, hormonas gratificantes como son la dopamina, la hormona de la confianza, la serotonina, la hormona de la felicidad, del placer, y se incrementaban incluso más que cuando la persona había vivido eso en primera persona. Es decir, recordar algo que nos gusta en nuestra mente genera mayores hormonas de placer y de felicidad que vivir la propia experiencia. Como anécdota curiosa, al terminar la prueba, el premio Nobel iba a pagar a toda la gente que había participado en el ensayo y le dijeron que había sido tan gratificante la prueba que preferían no recibir dinero. Es decir, el amor a un recuerdo nos puede ayudar y nos puede salvar. Viktor Frankl lo estudió. Y yo voy un punto más allá. Todo depende de cómo nos levantemos cada mañana. Y él descubre la logoterapia, el sentido de la vida. El 80% de las personas no saben por qué se levantan cada mañana. Es un automatismo, nos olvidamos por qué nos levantamos. La felicidad viene por tener motivos por los que levantarse cada mañana. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que nos expresamos y con el lenguaje. Porque hay palabras que evocan emociones, palabras que evocan imágenes, que evocan emociones y sensaciones corporales. Pero hay 3 palabras que tocan el corazón del hombre. Por favor, gracias y perdón. Por favor, porque abre las puertas a la otra persona. Gracias, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Y el perdón, que para mí es la clave hoy en día para superar cualquier trauma del pasado. Cuando yo estuve en Camboya, yo tuve una experiencia muy dura. Yo estuve sacando niñas de los burdeles, de la prostitución, vi cómo violaban a niñas de 12, 13, 14 años. Escuché historias que me rompían y me resquebrajaban por dentro. Y en un momento dado pensé, ¿cómo puedo ayudar a estas niñas a que superen los traumas de su infancia? ¿Cómo puedo ayudar a una niña que ha sido vendida por su padre a un burdel, ve 40 clientes al día, le drogan y esta niña yo la saco del burdel? ¿Qué puedo hacer para que esta niña tenga una vida normal? Después de una experiencia muy impresionante, hablando un día con una niña con una vida durísima, ella me dijo a mí, ella me abrió los ojos y me dijo, una niña de 12 años, he descubierto que la única manera de poder ser feliz y de poder superar el trauma, la herida, es perdonar al que me lo hizo, por una parte a su padre o a su abuelo, y al que me violó. Y yo, toda mi terapia gira en torno al perdón. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, que luego le dedicaré un momento, y perdonar a los demás.
aprendiendo a entender la razón por la cual han sido así con nosotros. Como psiquiatra, en conclusión, ¿qué es la felicidad? La felicidad es vivir instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Aquellos que viven enganchados en el pasado son los deprimidos. Aquellos que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. La depresión y la ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI, donde se emplean más medicamentos hoy en día. Cuando tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Esto es el equilibrio personal. Dejadme que os explique cómo funciona la mente. Hoy quiero que os vayáis con pocas ideas, pero con muy claras. Y la primera es que pensar altera nuestro mundo interior. Nosotros podemos conseguir que las cosas sucedan solo con querer que sucedan. Si nosotros queremos que algo pase, puede pasar. Y voy a dar un ejemplo muy, muy pequeño y muy tonto, pero que lo vais a entender todas vosotras. Yo cuando me quedé embarazada, iba por la calle y solo veía mujeres embarazadas. Y pensé, toda mi zona, todo mi barrio, todas las mujeres se han quedado embarazadas a la vez que yo. Cuando yo di a luz y paseaba a mi hijo por el parque, solo veía cochecitos y parques. Ya no había mujeres embarazadas en mi barrio. Hace unos meses tuve un esguince en el pie, iba a la pata coja, iba con una especie de muleta. Solo había gente con muletas en mi barrio. Llegué incluso a pensar que me copiaban y hacían todo lo que yo quería. Todos vosotros habéis descubierto que si algo os interesa o estáis preocupados por algo, de repente todo a vuestro alrededor gira en torno a eso. Esa palabra, todo el mundo está hablando de ese tema. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando queremos prestar atención a un tema, se activa una zona del cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente. No os quedéis con el nombre, por favor. El cual hace que nosotros podamos fijarnos y prestar atención en aquello que nos preocupa o que nos interesa. Por lo tanto, nosotros podemos hacer que las cosas pasen porque nuestro cerebro se activa para poder prestar más atención y captar eso que estamos buscando. Y eso es con el optimismo. Porque una persona optimista activa zonas cerebrales que se lo permiten. Os voy a contar una anécdota relacionada con esto. Hace unos años yo me fui a trabajar, me propusieron irme a las Naciones Unidas a ayudar en la entrega de unos premios a 10 mujeres que hubieran ayudado a mejorar los objetivos del milenio y los microcréditos. Era una entrega de premio a 10 mujeres. Esas mujeres eran Carolina Kurkova, Shakira, Hillary Clinton, la reina Nor de Jordania. El nivel era muy alto y yo iba acompañando a la directora de los premios por el tema del inglés y porque yo tenía un poco de tiempo libre y me parecía que era un plan que no podía faltar. El caso es que dos días antes de marcharme, yo estudiaba en la Universidad de Navarra, me encanta estar hoy aquí, estudiaba yo en la Universidad de Navarra, me llamó el rector, que yo no conocía por ese momento, y me dijo, necesito hablar contigo. Fui a verle, a su despacho, y me dijo, me he enterado que te vas a las Naciones Unidas una semana. Y le dije, sí, me voy a entregar unos premios, ayudar en la entrega de unos premios. Me dijo, te quiero pedir un favor. Si ves a Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, dile que estudias en la Universidad de Navarra, que este año es el aniversario de la universidad, háblale de nosotros. Y yo pensé, yo a Kofi Annan no le voy a ver. Pero activé mi sistema reticular activador ascendente y dije, por si acaso, voy a ver si lo encuentro. Y siempre que quiero encontrarme con alguien, me lo encuentro. Porque la gente dice que tengo suerte. No es verdad. No es cuestión de suerte, es que siempre estoy abierta a que me pasen cosas. Y hago un paréntesis. Yo soy absolutamente fan de Chayanne. Me encanta. La canción de Torero ha impulsado grandes momentos en mi vida. Y ayer estaba en el hotel en el DF, estaba desayunando con alguien y me dice, oye, por cierto, ¿sabes que está Chayanne allí? Digo, es que claro, es que no podía ser de otra forma. Porque cuando uno quiere que algo pase, puede pasar. El caso es que yo me voy a las Naciones Unidas, por supuesto, no veo a Kofi Annan por ninguna parte, y cuando estamos en medio de la entrega de premios, salgo por la puerta de atrás y me voy al baño. Y me encuentro en el baño una señora rubita, blanquita así, mona, y yo, que como podéis observar tengo una cierta timidez, le digo, ¿qué tal? Digo, ¿viene usted a la entrega de premios? Me dice, sí. Le digo, ¿sabe cómo ir? Y sin que le dé tiempo a responder, le explico cómo funcionan las Naciones Unidas, a qué puerta se tiene que dirigir.
quiénes son las premiadas, qué son los microcréditos, cuáles son los 10 objetivos del milenio. La señora me da las gracias muy educadamente y se marcha. Al cabo de un rato la vi en la sala al fondo y dije, pues la señora encontró su sitio. Yo volví a España, no me había encontrado con Kofi Annan, y cuando yo volví en el avión, estaba yo sentada en turista y la directora del programa iba en business y yo tenía que entregarle unos papeles y le dije a la azafata, ¿le importa que me adelante un momento a entregarle estos papeles? Sí, no se preocupe. Voy hacia adelante, le entrego los papeles y cuando vuelvo por el pasillo, veo sentada en el pasillo a la señora rubia del baño. Y le digo, no me lo puedo creer, tampoco es que Nueva York sea tan pequeño. Digo, ¿do you remember me? ¿Se acuerda usted de mí? Sonríe, agarra la mano de la persona que tiene al lado y le dice, esta es la chica que me explicó cómo funcionan las Naciones Unidas. Era la esposa de Kofi Annan. Yo no sabía que Kofi Annan estaba casada con una mujer rubia blanca. No lo sabía. Le dije, Mr. Kofi Annan, mi nombre es Marian Rojas, estudio en la Universidad de Navarra. Cuando volví a España, llamé al rector y le dije, mensaje entregado. Si uno quiere que las cosas pasen, pueden pasar. Y esto es una de las ideas más importantes con las que quiero que os quedéis hoy. Ahora os voy a hablar de una hormona que a partir de hoy va a ser vuestra mejor amiga. En todas vuestras conversaciones vais a hablar de ella, que se llama el cortisol. Si ahora entra el bedel y dice ¡fuego!, todas nos levantamos y salimos corriendo a la puerta porque tenemos una hormona que es la hormona del estrés y la supervivencia que se llama el cortisol. Si no tuviéramos cortisol, nos quedaríamos sentadas y diríamos ¡ay! Pues vamos a ver cómo se quema el edificio, qué interesante. Por lo tanto, a pesar de que os voy a hablar de cosas muy negativas de esta hormona, es fundamental para la supervivencia. Es la famosa hormona que si uno se encuentra con un león delante, uno puede salir corriendo gracias a esta hormona. ¿Qué pasa? Que salimos fuera, nos dicen que hay fuego, estamos fuera y nos dicen, no, ha sido una falsa alarma, es que está estropeado el sistema de alarmas. Y nos volvemos a sentar 10 minutos después, todas en el mismo sitio, y yo sigo con mi conferencia. Ninguna se sienta de la misma forma. Todo el mundo está como inquieto. Uno tiene como una sensación rara. Nadie puede olvidarse que ha salido corriendo por un posible fuego. ¿Por qué? Porque la hormona del cortisol tarda entre 6 y 8 horas en bajar y volver a sus niveles normales. Es decir, el pico es muy rápido, la bajada es lenta. Si uno va conduciendo, manejando por estas calles tan apasionantes y sin tráfico de Guadalajara, y uno tiene un frenazo, aunque no se dé con el coche de delante, uno tiene una sensación, una opresión y dice, ¡ay! Me ha pasado algo, ¿no? Imaginaros que seáis aquí sentadas y entonces una empieza a pensar, ¿y si en verdad no está estropeada la alarma? ¿Y sí que hay un incendio y se ha equivocado el bedel? Estamos aquí, ¿cómo voy a salir yo? Porque estoy en medio. Entonces tendría que levantarme y empieza a agobiarse y a pensar qué pasaría. Se produce solo con pensarlo el mismo pico de cortisol. Imaginaros que volvéis aquí 3 meses después a otra conferencia. La persona que ha estado así de agobiada dice, no, yo me voy a poner cerca de la puerta porque yo no me fío. Pero en ese momento alguien le dice, no, siéntate conmigo. Le sienta delante y se pasa toda la conferencia pensando, ¿y si hay un fuego? Se produce el mismo pico de cortisol. Es decir, solo con pensar en negativo nuestro cuerpo sufre exactamente como si eso estuviera sucediendo. Hace unos meses hice un experimento y se puso a voluntarios en una resonancia magnética funcional. Se les puso y se les dijo, imaginaros que os llaman para deciros ahora mismo que tu padre ha tenido un infarto. Imagínatelo. Y se les hacía pensar e imaginarse cómo vivirían. Y se vio que se producía un pico de cortisol en sangre fortísimo. 2 semanas después se hizo el mismo experimento y se les dijo, imaginaros que os llaman para deciros que habéis ganado 20 millones de dólares y no tenéis que pagar impuestos. Y en ese momento se vio que solo con imaginarse lo positivo se elevaban las hormonas de la dopamina y serotonina. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado constantemente? Porque estamos constantemente preocupados. No olvidemos que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Vivimos constantemente preocupados por cosas que no van a pasar, pero nuestro cuerpo está sufriendo como si esas cosas estuvieran sucediendo. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado durante mucho tiempo por estrés, por preocupación, por tensión, porque tenemos un marido que no nos trata bien, porque tenemos una suegra terrible, porque nuestro hijo nos da problemas, porque tenemos algún tema económico que nos acucia? ¿Qué es lo que pasa con el cortisol?
que se eleva de manera crónica y produce dos efectos, uno a nivel físico y otro a nivel psicológico. A nivel físico, desde la punta de la cabeza a la punta del pie, pérdida de pelo, tiembla el ojo, problemas para tragar, como la sensación de tener una bola aquí, problemas intestinales, colon irritable, infecciones de repetición, artritis, fibromialgia, migrañas, parestesias, es decir, que las manos o los pies uno tiene sensación de que se duermen, incluso taquicardias, sensación de que falta el aire. Eso son los síntomas físicos. Y los síntomas psicológicos son un cambio en los patrones de sueño. Uno dice, yo llevo un tiempo que no descanso bien, no estoy bien, me acuesto, pero mi cabeza no consigue parar la cabeza. O al revés, me levanto por las mañanas, pero la sensación es de no haber descansado. O me levanto muchas veces por la noche y me despierto varias veces. Otro síntoma es fallos de memoria. Nosotros tenemos una zona en nuestro cerebro que se denomina el hipocampo, que es la zona de memoria y de retención de datos a corto plazo. El hipocampo, en su membrana, tiene muchos receptores de cortisol. Cuando uno está muy estresado y muy tenso, empieza a notar fallos de memoria. ¿Cuánta gente veo en mi consulta de 40 años que viene y dice, doctora, vengo por un inicio de Alzheimer? Eso no es Alzheimer, es estrés, tensión y hipocampo bloqueado por hormonas del cortisol. ¿Qué más sucede? Irritabilidad. El cortisol está muy encargado de la irritabilidad, esa sensación que tenemos de vez en cuando de que estamos enfadados con el mundo. Y de manera crónica, cuando esto sucede de manera crónica y el cortisol está constantemente elevado por estados de estrés crónico, uno llega a la depresión. Hay estados depresivos que tienen que ver con la ansiedad. Gente que dice, yo llevo 20 años tratada con antidepresivos, cuidado, que eso no es una depresión. Gente que dice, no respondo a antidepresivos, tengo una depresión, cuidado, que puede ser estados de estrés crónico y hay que tratar con otro tipo de medicación. ¿Cuáles son las maneras de librarnos del cortisol tóxico que tenemos en nuestro organismo? 5 consejos. El primero es hacer ejercicio. ¿Cuánta gente no puede ir a dormir? Y esto pasa seguro que con alguno de vuestros hijos o maridos que salen muy estresados del trabajo y si no van a correr, si no van al gimnasio, si no hacen algo de ejercicio, no consiguen dormir. En España, en la calle Serrano, que están todos los bancos y los bufetes de abogados, hay un gimnasio que está ocupado desde las 8 hasta las 11 de la noche, lleno de ejecutivos, banqueros, abogados, etc. ¿Por qué? Porque el cortisol, cuando uno hace ejercicio, se elimina a través del hígado. Y por eso esa sensación, cuando uno ha hecho un día ejercicio, ido a correr, a jugar un partido de tenis, ha nadado, que uno dice, ¿por qué me encuentro tan bien? Porque hemos eliminado mucho tóxico dentro de nuestro organismo a la vez que se generan endorfinas. El segundo consejo es detectar quién cerca de nosotros es una persona tóxica. Todos tenemos a alguien cerca de nosotros que es tóxico. ¿Y qué es una persona tóxica? Esa persona que cuando nosotros llevamos 10 minutos con ella, nos ha enfadado, nos ha cambiado el ánimo, tenemos ganas de pegar a alguien, nos ha vaciado la batería de nuestro organismo. Hay gente que tiene esa fuerza. Lo malo es cuando es nuestro marido, porque lo tenemos todo el día ahí. Si es una persona a la que vemos una vez al año, no hay problema, porque la gente que ves una vez al año, pues más o menos la controlas. Pero ¿qué pasa cuando tienes una persona tóxica con la que vives todos los días? Esa gente tiene la capacidad de deshacerte, de desestabilizar tu día con una frase, una mirada. Y lo más importante es decir, ¿quiénes son las personas tóxicas de mi vida? Porque cuando uno sabe quiénes son las personas tóxicas, uno puede trabajar con ello. ¿Cómo se lidia con una persona tóxica? Yo siempre digo que hay 2 cosas. La primera es decir, ¿es un tóxico universal? Es decir, ¿todo el mundo le ve tóxico? ¿Todo el mundo piensa lo mismo de él? ¿O es un tóxico personal? Es decir, hay gente que le cae muy bien, hay gente que se lleva muy bien con esta persona, pero yo no le puedo soportar. No tiene nada que ver, porque si es un tóxico universal, pues bueno, quizá haya que eliminarle, pero esa persona, el tóxico universal, tiene un problema, porque tiene un problema personal, porque segrega esa mala vibración a todo el mundo. Pero cuando es un tóxico que es para nosotros, especialmente para nosotros, yo siempre digo que hay que hacer 2 cosas. La primera es, ¿por qué me afecta tanto lo que me dice? ¿Y qué me genera lo que me dice? Es decir, si yo os voy a dar un ejemplo. Yo tengo una amiga mía que siempre que estoy con ella es muy tóxica. Y no sé por qué cuando llevo 10 minutos con ella me quiero ir. Y eso que yo manejo muy bien estas situaciones, pero tiene algo. Entonces el otro día empecé a analizarlo.
Y dije, la primera cosa que pasa es que ella cuando está conmigo no me ignora, no me habla, dice cosas que saben que me pueden herir, pero sin mirarme diciéndoselo a otro. Es decir, o sea, tengo motivos para saber que es una persona tóxica en mi vida, pero a mí esa persona consigue hacerme muy vulnerable, porque durante el tiempo que estoy con ella me quedo muy triste y me quedo muy apagada. Entonces yo dije, ¿por qué hace ella esto conmigo? ¿Y por qué esto me afecta a mí? ¿Por qué lo hace conmigo? Me di cuenta que ella se sentía insegura conmigo, entonces me atacaba de manera indirecta. Y por otra parte, a mí ella, en público, me hace sentir vulnerable porque ataca mis puntos débiles. Entonces hice dos cosas. La primera fue que cuando yo la veía, yo me acercaba a ella y le decía algo muy positivo, qué mona te veo, me encanta tu chaqueta, cosas que pudieran gustarle, o sea, que hacía, bloqueaba su ataque. Y por otra parte, yo me puse un impermeable psicológico. Y cuando yo estaba con ella, yo estaba como en una especie de burbuja en la cual sus palabras resbalaban por fuera. Y funciona. Por otra parte, al igual que hablo de las personas tóxicas, tenemos que detectar quiénes son las personas vitamina, que son aquellas que con estar con ellas 10 minutos, un día que estamos tristes, preocupados, angustiados, sabemos que tienen la capacidad de devolvernos la salud, la vida y la alegría. Y tenerlas detectadas porque existen en nuestras vidas. Y hay momentos y etapas en las que estamos mal y decimos, es que llamaría a esta prima mía que me cae tan bien, pero no la quiero molestar. Perdona, pero una persona vitamina está hecha para esto, para que te ayude en los momentos que lo necesitas. El tercer consejo son los pensamientos positivos. Cuando yo os hablo del cortisol, os hablo de que la ira, el nihilismo, la desesperanza, la tristeza, cuando éstas existen se segrega cortisol y disminuye el riego sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda del cerebro, que es la zona encargada de la toma de decisiones y la planificación. Cuando uno está enfadado, tiene menos sangre en la zona donde puede tomar decisiones. Cuando uno utiliza los pensamientos positivos, los mensajes cognitivos positivos, y dice, lo voy a conseguir, esto lo soluciono, se produce un aumento del riego sanguíneo en esa zona. Es decir, solo con pensar que las cosas nos pueden salir bien, alteramos nuestro cerebro. Tanto es así que hoy se ha visto que la gente que tiene curiosidad, ilusión, optimismo, se produce una neurogénesis de neuronas, es decir, lo que toda la vida habíamos estudiado, al menos yo en medicina, que las neuronas cuando morían para siempre, se ha descubierto en los últimos años que no es cierto. Podemos regenerar neuronas. Y una de las maneras de regenerar neuronas es a través del optimismo. Porque se ha observado que la gente que se levanta por la mañana con optimismo, con ilusión, al cabo de 2-3 semanas se produce un movimiento de neuronas de diferentes zonas de la corteza cerebral hacia el hipocampo y tenemos nuevas neuronas en la zona de memoria de aprendizaje. El optimismo cambia nuestras neuronas, modifica zonas cerebrales. El cuarto consejo es la meditación. Cuando yo hablo de la meditación, cuando yo empecé a estudiar todo este tema, estuve en Londres trabajando con un investigador que había publicado muchas cosas relacionadas con mindfulness. No sé si alguno ha ido a hablar de esto. Mindfulness es una técnica muy parecida al yoga, parecida a la oración, que tiene una tradición oriental, en la cual uno presta atención a cómo se siente físicamente mientras respira, con una característica principal. 2. Una atención plena a cómo uno se siente físicamente y uno se va fijando y uno se fija dónde se van los pensamientos y los vuelve a traer. Y por otra parte, con una sensación de abandono. Es decir, yo no puedo controlarlo todo, por lo tanto me abandono. Esto viene de la cultura oriental. A todos los psiquiatras de casi todos los hospitales de España nos han formado en mindfulness y en muchas empresas, en muchos hospitales, todas las mañanas antes de empezar a trabajar hay una sesión de 10 minutos de esto. En Estados Unidos está por todas partes. Cuando yo hablé con el investigador con el que yo trabajaba, el profesor Andrea Danese, yo le pregunté, ¿la oración de los cristianos, de los católicos, sirve? Y me dijo él, sí, siempre y cuando esté el centro de esa meditación sea el abandono. A mí me resulta mucho más fácil abandonarme en Dios que abandonarme en la nada. Pero en los asiáticos se abandonan en la nada y les va muy bien. En Estados Unidos se ha investigado esto hasta tal punto que hay varios investigadores que se han ido a los conventos y a los monasterios donde no existe el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, la hipertensión, la diabetes en los conventos de clausura. Y han estudiado qué pasa allí. La alimentación tampoco es que coman tan bien. Yo conozco muy bien un convento de clausura, tampoco es que coman tan bien.
Tampoco es que las condiciones meteorológicas sean las mejores, porque el convento que yo conozco ni tiene calefacción y hace muchísimo frío. ¿Qué es lo que hace que las monjas y los monjes no tengan cáncer en sus monasterios? Una de las hipótesis que se está barajando es la meditación. Se ha observado que la gente que medita 10 minutos al día, que reza, que medita tranquilamente, no que está preocupada y le da vueltas a temas, no es lo mismo. Que la gente que medita 10 minutos al día aumenta el grosor de la corteza cerebral, disminuye la hipertensión, la diabetes y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Acabo de publicar un capítulo en un libro hecho por un investigador español muy importante, en el cual él habla de todos los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y yo hablo del anti-aging mental y cardiovascular. Y la parte del capítulo que me pidieron que escribiera era de cómo la meditación y el mindfulness podía afectar al corazón. Y los resultados son asombrosos. Hoy en día, en gente con cáncer, en gente con ictus, con infartos cerebrales, se ha observado que meditar hace incluso que la gente deje de tomar medicación. Y como quinto punto, el omega 3. El cortisol es una sustancia que segrega productos inflamatorios, tromboxano, proteoglicanos, es decir, moléculas interleuquinas, moléculas inflamatorias por todo el organismo. Es un inflamador del organismo. Por lo tanto, cuando uno está estresado, a la zona más vulnerable de nuestro organismo, en mi caso son los dientes, empiezo a tener dolor de dientes. La gente que tiene problemas intestinales empieza a tener problemas intestinales. Gente que tiene debilidad muscular tiene problemas musculares. El omega 3, que sirve para muchísimas cosas, pero en el caso que hoy nos atañe, frena la proliferación de todas esas sustancias. Hace como un protector, como un antiinflamatorio. Hoy en día la Asociación Americana de Psiquiatría recomienda el omega 3 asociado a todos los tratamientos psiquiátricos. Yo, por ejemplo, en las mujeres embarazadas con depresión, bajo la medicación vía oral y añado omega 3 y se ha visto que tiene el mismo resultado para la depresión en el embarazo. Los pacientes con esquizofrenia, trastornos bipolares, adicciones, etcétera, porque tiene muchas características positivas que ayudan. Os voy a dar de manera breve 7 consejos para conseguir gestionar bien nuestras emociones. Porque lo que a mí más me interesa hoy es que vosotros sepáis que para ser feliz y para tener buena salud y para tener, por todo lo que os he explicado del cerebro, de la epigenética, de las neuronas, del hipocampo, etcétera, una de las cosas que mejor nos puede ayudar es saber gestionar nuestras emociones. ¿Y eso cómo se hace? El primer punto es conocerse. Y cuando digo conocerse es conocerse de verdad. ¿Quién soy yo? Yo veo gente en mi consulta todos los días y les digo, descríbete, y me dice, bueno, yo soy simpática, la gente me quiere, tengo amigas. Digo, no, pero profundiza. No lo sé. Yo siempre hablo de que, y muchas veces lo utilizo para que la gente se conozca mejor, y digo, háblame de ti y de cómo te ven los demás. Porque todos tenemos 3 facetas. La que mostramos a los demás, es decir, la que los demás ven. Por otra parte, lo que yo quiero mostrar a los demás y lo que en verdad soy. Lo que yo muestro a los demás es la imagen. Lo que yo creo que soy es el autoconcepto. Pero luego está la tercera faceta, que es la verdad. A mí cuando alguien me dice, es que no me conozco bien, le digo, ¿tu madre qué dice de ti? Que soy súper desordenado. ¿Eres desordenado? Yo creo que no. ¿Por qué tu madre dice que eres desordenado? Y así empiezo. ¿Por qué es importante conocerse? Porque cuando uno se conoce, uno se comprende. Cuando uno se comprende, uno se acepta. Y cuando uno se acepta, uno puede superarse. Conocernos, comprendernos, aceptarnos y superarnos. Es imposible superarse si uno no se conoce. El segundo punto clave, importante, y más hoy en un perfil de mujeres, con los hombres esto lo hablo de otro tema, cuidado con el exceso de autocrítica y exigencia. Huir del perfeccionismo excesivo. La gente excesivamente perfeccionista son los eternos insatisfechos. Nunca está suficientemente bien hecho esto, la comida no está en su punto, este documento que tengo que mandar no está bien, este email lo voy a volver a mirar, la ropa no está bien planchada. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. En Harvard se ha observado que la gente, el 60-80% de la gente que está constantemente preocupada y que se exige mucho y se hace autoboicot interno, tiene muchas más migrañas, ellos lo han estudiado en la migraña, que la gente que no lo tiene. La psicoterapia es clave. Yo hago mucha psicoterapia en mi consulta porque entra para desenmascarar esta corriente devastadora.
cuidado con el autoboicot, que nuestra voz interior sirva para subirnos, para elevarnos y no para hundirnos. ¿Cuántas veces nuestra voz interior te dice, no lo vas a conseguir, no puedes, eres un desastre, esto no está bien para ti? En ese momento, ese autoboicot, se vuelve a generar toda esa hormona del cortisol de la que os hablaba antes. Tenemos que usar nuestro diálogo interno, que existe constantemente, para apoyarnos, no para hundirnos. Ese diálogo que tenemos dentro de nosotros. Tal Ben Shahar es un psicólogo israelí que imparte la asignatura más concurrida de la Universidad de Harvard, que es Cómo ser feliz. Y él habla de esto, y él dice una cosa, que es, si quieres triunfar más y ser más feliz, debes empezar por fracasar el doble. Y sobre todo, por aceptar el fracaso. No pasa nada por de vez en cuando caer. Yo admiro a la gente que ha caído y que se ha recuperado. El éxito oculta lo que la derrota enseña. Y es así. La gente exitosa no se da cuenta de nada. En cambio, los que han bajado y se han recuperado, eso sí. Por lo tanto, en esta vida no tenemos que negarnos a, de vez en cuando, poder caer. Evitar ser perfectos a todas horas porque no existe el perfecto. Y toda la gente perfeccionista está intoxicada por cortisol porque está constantemente preocupada. Y ya como sabemos desde hace unos minutos, los preocupados son gente mucho más amargada. De hecho, los preocupados van siempre juntos. Los amargados van de la mano. En cambio, la gente feliz se ilusiona uno con otro. 3. Fijarnos metas y objetivos. Necesitamos saber qué queremos hacer con nuestras vidas. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Yo siempre digo, echa tu mente al aire. Piensa en alto, piensa en grande, actúa en pequeño. Piensa en grande, actúa en pequeño. Cuando yo era pequeña, yo tengo un hermano que falleció y para mí fue algo muy triste. Y mis padres me lo explicaron diciéndome, Marian, tu hermano está en el cielo. Y me explicaron que el cielo existía y que había muchos cuartos y que mi hermano estaba en un cuarto con un montón de juguetes. Y yo me quedé muy tranquila porque la explicación me sirvió. Mi abuelo era un gran fan de los Beatles y me ponía los Beatles siempre. Y un día estábamos escuchando los Beatles y yo ya hablaba inglés. Me puso la primera canción, que es Imagine There is no heaven. Y yo dije, que es imagínate que no existiera el cielo. Y yo le dije a mi abuelo, ¿por qué los Beatles? ¿Por qué John Lennon puso que no existe el cielo cuando yo sé que existe el cielo porque mi hermano está ahí? Mi abuelo, sin despeinarse, me dijo, siempre que estáis en contra de algo de los Beatles, la culpa la tiene Yoko Ono. Yo en ese momento dije, el día que vea a Yoko Ono, meta, le diré lo que pienso. Porque yo a Yoko Ono se lo voy a decir. ¿Qué pasa? Que unos meses más tarde, unos años más tarde, estando el famoso Día de las Naciones Unidas que les contaba, estaba yo allí y de repente me llama la directora y me dice, oye, Marian, ¿dónde estás? Y le digo, en la puerta de las Naciones Unidas. Y me dice, está llegando Yoko Ono. Dice, ¿te importa atenderla tú y llevarla a la sala? No, por supuesto que la llevo yo. Me fui a la puerta, agarré a Yoko Ono, señora rara donde las haya, libro de psicopatología abierto. Íbamos paseando por el pasillo que llevaba a la sala y le dije a esta señora, mire, yo tenía muchas ganas de hablar con usted desde hace 20 años. Porque era mi meta. Yo le dije, yo soy fan, como todo el mundo lo habrá dicho, de los Beatles, pero yo no entiendo por qué en la canción de Imagine dice que no hay cielo, cuando el cielo sí que existe. La señora me miró de arriba abajo, abajo, izquierda, tal, y no me contestó. Yo insistí, ni media palabra. Al año siguiente volví a las Naciones Unidas y la directora del programa me llamó y me dijo, oye, Marian, ¿te importaría llamar a Yoko Ono para que vuelva este año? Dice, porque tú estuviste hablando con ella. Y digo, bueno, hablando con ella. Me dio el teléfono y la llamé. Y cuando la había llamado, le dije a la secretaria, mía, mi nombre es Marian Rojas, el año pasado estuve con Yoko Ono, querríamos volver a invitarla al evento. Y me dijo, déjeme un momento. Volvió a los 10 minutos, me llama y me dice, me pregunta la señora Yoko Ono si es usted la del cielo. Yo estaba feliz porque había conseguido mi meta. Pero hoy, hablando en serio, necesitamos metas. Y cuando la meta se consigue teniendo pequeños objetivos. Porque si yo quiero conseguir algo a largo plazo, lo que necesito son metas muy chiquitinas, objetivos muy chiquitines. Porque así va subiendo mi autoestima. Si yo quiero perder 20 kilos, no puedo decir quiero perder 20 kilos. Tengo que decir, primera meta, primer objetivo, empezar a hacer ejercicio. Segundo, no comer chocolate. Tercero, es decir, al poner objetivos pequeños, y esto en la educación de nuestros hijos es clave, enseñarles a tener pequeños objetivos.
El cuarto punto es trabajar la voluntad. Ah, la foto, por supuesto, por si nadie se lo creía. El cuarto punto es trabajar la voluntad. Hay un libro que os recomiendo, de mi padre, pero es que es muy bueno el libro, que se llama La conquista de la voluntad. Cómo conseguir lo que te has propuesto. Mi padre, en su libro de La conquista de la voluntad, que lo sacó hace 20 años, ya vendió varios millones de ejemplares, explica que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y explica cómo el orden, la constancia, en la cabeza, en las acciones, en el plan, puede cambiar nuestra vida. Hace unos meses, el investigador de la Universidad de Columbia, Walter Mischel, ha sacado un libro que se llama El test de la golosina, The Marshmallow Test, en el cual él hizo un experimento hace 30 años, puso a unos niños con un plato con un marshmallow, con una gominola, y les dijo, si puedes esperar 10 minutos a tomártelo, te doy 2. Hubo niños que se lo tomaron y otros que no. Y lo siguió durante 30, 40 años. Y observó que de esos niños, los que habían aguantado con 4 años a la segunda gominola, tenían vidas más plenas, menos problemas, menos enfermedades, más dinero, mejor situación socioeconómica. Es decir, la voluntad es clave para conseguir lo que uno se ha propuesto. Trabajar la capacidad de posponer la recompensa. El quinto punto es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es el punto intermedio entre pasividad y agresividad. Es decir, di sí cuando quieras decir sí, di no cuando quieras decir no. ¿Cuántas veces nos pasa, yo creo que a las mujeres incluso mucho más, que vas a un sitio pero no querías ir, pero te da pena decir que no querías ir, o te pones algo porque sabes de ropa que sabes que a tu madre le gusta, pero no te sientes bien, pero por ella te lo pones, o te compras algo que... Eso genera gran cantidad de cortisol, porque estamos actuando en contra de lo que somos y estamos constantemente haciendo lo que los demás quieren que hagamos nosotros sin ser así. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando yo salía por la noche con mis amigas, a mí no me gustaba, yo era de las que cuando la noche ya 2 de la mañana, 3, 2, 1:30, 4, y ya veía que para mí ya se había acabado, decía, me voy. Y todo el mundo me decía, ¿ya? Yo es que me quiero ir ya, no te vayas. Entonces muchas veces me quedaba porque mis amigas querían que me quedase a las 4 de la mañana con ellas 1 hora más, sin hacer nada, porque esas por la noche, nada, no hay nada que hacer. Hasta que una mañana me levanté y dije, se acabó, porque yo notaba que al día siguiente me levantaba enfadada conmigo misma, porque no había tenido la asertividad de decir las cosas. Entonces yo decía, es que estoy cansada. Es decir, que digamos las cosas con nuestros maridos, con nuestros hijos, cuando las cosas nos sientan mal, que seamos capaces de decir sí cuando queremos decir sí, y no siempre, por supuesto, políticamente correcto y con educación. Pero es fundamental. Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla. Si yo tomo a alguien y le digo, ¿qué chaqueta tan fea llevas?, esta persona reacciona de 3 maneras. La primera es que me diga, fea tú, es decir, ella se pone un muro y me ataca. La segunda es que ella se quede con la idea en la cabeza y empiece, ¿no le ha gustado mi chaqueta? ¿Por qué? Pues es bonita. Y se va a su casa y dice, con la ilusión con la que yo me había puesto la chaqueta, tal, y empieza a darle vueltas y a darle vueltas y a darle vueltas. Y la tercera opción es que esta persona diga, no me ha gustado lo que me ha dicho, que se vaya y que cuando vuelva, al cabo de un rato me diga, ¿por qué no te gusta mi chaqueta? Y le digo, no, es que a mí el verde no me sienta bien. A ti te queda muy bien, pero a mí no me sienta bien. Entonces, nosotros, si nos quedamos todo dentro, es como que nos tragamos clavos y hay que sacarlos. Más vale sacar un clavo y que haga daño a tener clavos dentro. No, a mí nada me afecta, todo me lo quedo para adentro. Esa persona que te está diciendo eso, migrañas, colon irritable, fibromialgia, dolores o ya incluso cáncer. Cuidado. Aprender a gestionar nuestras emociones es aprender, gracias a la asertividad, a expresar cómo nos sentimos. El sexto punto es la inteligencia emocional, que es la clave. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de entender nuestras emociones, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, la capacidad de empatizar. Lo contrario son los alexitímicos. A, partícula negativa, lexos, lenguaje, timia, emociones, la incapacidad para expresar las emociones. Y muchos de vuestros maridos lo tienen, porque es muy común entre los hombres. Es decir, los hombres que, ¿qué tal estás? Bien, bien. ¿Te pasa algo? No, no. En cambio, nosotras tenemos muchísima más inteligencia emocional. Entendemos a nuestros hijos, entendemos cómo se sienten, entendemos qué quieren. Yo estuve estudiando mucho tiempo. Cuando yo di a luz, tengo un bebé de 10, 11 meses, y cuando di a luz mi mente cambió completamente, aparte de que no me acordaba de nada, dije,
¿qué ha pasado con mi cerebro? Me lo han transmutado. Y empecé a estudiar y a investigar qué había pasado con mi cerebro. Descubrí muchas cosas, pero la más importante que quiero transmitiros hoy, para que vosotras también entendáis como madres cómo sois, es que durante el embarazo hay células del bebé que se quedan implantadas en el cuerpo de la madre y en el cerebro de la madre. Esa es una de las razones por las cuales nosotras sabemos cómo están nuestros hijos. Cuando nosotros decimos, a Pepito le pasa algo, y marido dice, yo le veo igual que siempre, y tú dices, no, le pasa algo. Y efectivamente, vas a Pepito y a Pepito le pasa algo. Y tu marido dice, ¿cómo lo sabes? ¿Lo sabes? Nosotras tenemos una inteligencia emocional mucho mayor. La inteligencia emocional hoy en día es clave para gestionar las emociones. Quien no sabe entender sus emociones y ponerse en el lugar del otro, sufre. Y no es una persona feliz. Y acabará teniendo algún síntoma. Y el quinto último punto es educar en el optimismo. Porque mi mensaje de hoy es que se puede aprender a ser feliz. Y yo, de hecho, y lo digo hoy aquí, hoy voy a proponer en el IPADE una asignatura que sea Aprende a ser feliz. Porque se ha demostrado que la felicidad se aprende. Hoy, en 45 minutos, yo os he dado unas pautas básicas sobre cómo se transforma nuestro cerebro por ser feliz. No olvidemos que cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de solución. No, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Podemos educar nuestra mirada. Saber mirar es saber amar. Y si uno mira amablemente las circunstancias, uno quiere más. Y querer siempre es bueno para el corazón. Última idea, la ilusión cambia nuestro cerebro, la alegría cambia nuestro cerebro. Se elevan hormonas positivas, la dopamina y la serotonina. Conseguimos que estructuras cerebrales se amplíen. La zona de resolución de problemas recibe más riego sanguíneo. Nuestra epigenética cambia si somos optimistas. Tenemos mejores genes. Una emoción necesita un cuerpo. No hay cuerpo, no hay emoción. Es decir, una emoción implica cambios bioquímicos, cambios hormonales, cambios viscerales. Os voy a poner un ejemplo. Un estudio que se hizo en el Reino Unido, voluntarios con un suero, no se les dice lo que se les va a poner, a unos se les pone suero salino inyectado y a otros se les pone ácido láctico. Inmediatamente los que reciben ácido láctico empiezan a tener miedo. ¿Por qué? Porque la presencia de ácido láctico de la forma en la que se puso en ese momento, el cuerpo lo vive como la emoción del miedo. En el momento en el que lo que sucede en el cuerpo, las áreas del cerebro llamadas cíngulo anterior e ínsula de Rayleigh captan eso, sientes miedo. O sea, previo es lo corporal, la inyección, y casi instantáneo, en milisegundos, es la sensación. Inyectas el ácido láctico, empieza a poner. ¿Qué le pasa? No sé, estoy sintiendo miedo. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque hay que diferenciar el sentimiento de la emoción. Muy importante por lo siguiente, que va con tu primera pregunta. Porque si tú accedes a los mapas de los sentimientos, si generas un sentimiento, automáticamente generarás una emoción. Y si tú tienes una emoción, automáticamente generas un sentimiento. Por eso una persona que hace ejercicio físico, que es algo muy físico, muy corporal, se siente mejor. Una persona que hace yoga, hace qigong o hace cosas que son aparentemente muy físicas, se siente mejor. ¿Por qué? Porque está cambiando fisiológicamente su cuerpo. Y los mapas de los sentimientos, sobre todo la ínsula de Rayleigh, está captándolo y lo percibe como algo beneficioso. Y tiene sentimientos favorables. Por eso hay cambios. Por ejemplo, yo estuve becado en Finlandia, en Oulu, en el Círculo Polar Ártico, pero en verano, y me acuerdo que yo estaba súper feliz en un hospital maravilloso con el profesor Timo Laramie, que era una maravilla, en un campus con un montón de gente de otros países, feliz, pero bueno, y de repente empiezo a ponerme triste. Y yo no entendía, y digo, ¿pero por qué estoy triste? ¿Por qué estoy triste? Si tengo todo, si tengo amigos maravillosos, el profesor Timo Laramie es una joya, si estoy aprendiendo, me está enseñando un montón de cosas, si Finlandia es un país maravilloso y tal cual. Y entonces mi amigo Hubertus, que era un tío de 1,90 y pico, simpaticísimo, un médico sueco, se lo comenté porque era íntimo, me había hecho íntimo amigo de él, le digo, Hubertus, no sé lo que me está pasando,
Me dijo, Mario, es el cambio de la luz. Digo, ¿qué? Dice, está cambiando la luz. Dice, tú no lo sabes porque tú no vives en un país nórdico, pero nosotros sabemos que cuando empieza a cambiar la luz, el cuerpo lo nota, emoción traducido en un sentimiento. ¿Vale? ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es extrema porque quiere decir que tú puedes tener distintos sentimientos dependiendo de cómo cuidas tu cuerpo. Tú tienes una actitud sedentaria, no cuidas tu cuerpo, no lo mueves, no comes lo adecuado y eso tiene un impacto a nivel de los sentimientos. ¿Vale? Tú haces ejercicio físico, tú haces determinadas cosas que van bien para el cuerpo, tu postura, etcétera, etcétera, y empiezas a sentirte mejor. ¿Qué otra implicación tiene? Y ahora viene la contestación a tu pregunta, o por lo menos una posible contestación. Que con el pensamiento tú puedes afectar a los sentimientos. Y si afectas a los sentimientos, afectas al cuerpo. Es decir, si empiezas a pensar, me voy a poner malo, me voy a poner malo, me voy a poner malo, me acaba de pasar un virus, esa tos no augura nada bueno. Empiezas a pensar eso, empiezas a pensar eso, empiezas a pensar eso, empiezas a pensar eso. Ese pensamiento que se origina en las regiones anteriores del cerebro, las regiones prefrontales, llega directamente a la ínsula de Rayleigh. Y entonces la ínsula de Rayleigh es un mapa de los sentimientos. Entonces te genera sentimiento de inquietud, ¿no? Sentimiento de preocupación. Todos queremos estar bien, estar buenos. Y eso llega al cuerpo y produce una liberación de cortisol. Qué curioso, el cortisol baja las defensas. Con lo cual es más probable que te pongas enfermo, que te pongas enferma. Dicho esto, ya que conocemos bien, claro, por eso una persona que cuida su cuerpo no solo se siente mejor, sino que piensa mejor. Ahora, ¿por qué la persona libre vive de acuerdo a sus decisiones y no de acuerdo a sus emociones? Por una sencilla razón, porque si las emociones son reacciones, la mayor parte de ellas puramente automáticas, ¿dónde está la libertad ahí? Alguien me dice, tú eres bobo, pues tú más. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la capacidad de respuesta? No, es una pura reacción, no hay libertad. Mientras que si yo decido que reciba lo que reciba, yo voy a dar lo que quiero dar, en ese momento fíjate lo que pasa. Lo primero que pasa es que estoy tomando responsabilidad sobre lo que sucede e incluso empiezo a cambiar lo que sucede. Fíjate, os recomiendo mucho que leáis un libro, es muy conocido, quizás algunos lo hayáis leído y lo habréis oído muchas veces, quizás no. Se llama El hombre en busca de sentido, en los campos de concentración. Uno de ellos yo lo visité hace años porque quería conocer dónde estuvo este hombre, el profesor de psiquiatría Viktor Frankl, y él se quedaba sorprendido de ver que ante esa dureza del campo, en la que muchas personas lógicamente reaccionaban con la desesperación, con la frustración o con la ira ante el trato recibido, había otras personas que por alguna razón se relacionaban con lo mismo de una forma diferente. Y a él lo que le chocó era el estado de ánimo de estas personas y que biológicamente, incluso siendo físicamente más débiles que otras, aguantaban mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia? Que aquellos que caían de la desesperación se hacían una pregunta. ¿Qué espero yo de la vida? Fíjate, yo, ¿qué espero yo de la vida? Nada. Los otros, los que aguantaban más, los que lo llevaban mejor, se hacían una pregunta diferente. ¿Qué espera la vida de mí? Eso es una decisión. ¿Decido que voy a vivir de acuerdo a lo que yo espero o decido que voy a vivir de acuerdo a lo que el mundo necesita? Por eso tiene tanta importancia y por eso la libertad es una conquista diaria. Donde habrá veces que lo haremos bien y 90 mal, pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a celebrar, porque lo hemos hecho una vez. No vamos a decir, bueno, una vez solo, no. Una vez que viene, entonces mañana tendrás 2 y seguirás y tendrás 3. Y en ese momento, qué curioso, las emociones que tendrás fundamentalmente serán las siguientes: serenidad, alegría, entusiasmo y paz interior. Añado otra, confianza. ¿Qué va primero, si el desarrollo de las capacidades o al revés? O el querer desarrollarlas. Sí, correcto. Bueno, es una gran pregunta, Raúl. Vamos a ver. La neuroplasticidad ha sido otro ejemplo extraordinario de lo que es superar un paradigma.
Tener en cuenta que una neurona tiene una complejidad indescriptible. Os pondré un ejemplo. Cuando uno da un tropiezo y de repente hace así y cae bien, esto es de una sofisticación difícil de creer. Y uno de los elementos que ha sido clave para que no nos caigamos y nos hagamos daño es el cerebelo, en la fosa posterior. El cerebelo tiene un tipo de neuronas preciosas, o sea, es una pasada. Don Santiago Ramón y Cajal las dibujaba de una manera prodigiosa. Se llaman neuronas de Purkinje. La neurona de Purkinje es una neurona que tiene como parece un candelabro, y luego tiene un axón por donde ella recibe información por ese candelabro y envía la información 0 o 1, respondo o no respondo, con un potencial de acción a través del axón. Bien. Las neuronas de Purkinje tienen que tener información de todo, porque tú en el momento en el que tropiezas, para caer bien, tiene que saber dónde está la cabeza, dónde está el brazo, qué músculo tiene que activar, qué músculo tiene que desactivar. Pues no se puede contraer un músculo extensor con uno flexor a la vez. Tiene que relajarse uno para que el otro se pueda contraer, etc. Esto es tan sofisticado que una neurona de Purkinje tiene alrededor de 250.000 conexiones. O sea, quiero que os imaginéis, si fuéramos todos neuronas, lo que sería tener 250.000 cables unidos a nosotros. Entonces, claro, son las más sofisticadas probablemente en cuanto a sinapsis, pero tienes los gránulos, tienes las neuronas piramidales, las gigantopiramidales de Betz, tienes un montón de neuronas. Entonces, claro, esto es imposible que esto se pueda reproducir. Y como sí se sabía que las neuronas morían, el paradigma operante era, es lo que hay. Tú, cuando eres pequeñito, vas desarrollando neuronas, llega un momento y lo siento. A partir de ese momento. Y cuando te preguntaban el nombre de alguien, dices, no me acuerdo, se me han debido morir 10.000 neuronas en el camino, que era una receta ideal para la depresión. Bien, hasta que, por casualidad, el Instituto Karolinska en Estocolmo, estudiando otra cosa, utilizando un radioisótopo llamado timidina marcada, observaron, esa timidina marcada solo puede aparecer en células nuevas. De repente encontraron timidina marcada en neuronas. Esto es imposible. Si esto solo aparece en células nuevas, estamos hablando de adultos. Entonces empezó un proceso de investigación increíble que acabó con el descubrimiento de la neurogénesis y la neuroplasticidad. Neurogénesis, formación de nuevas neuronas, y neuroplasticidad, formación de conexiones entre las neuronas. Y claro, la pregunta era, ¿de dónde han venido estas neuronas? Si las neuronas no se pueden reproducir. Se siguió investigando, entraron también laboratorios en Estados Unidos y se descubrió lo siguiente. Fijaos qué cosa más bonita. Hay unas células en las cavidades cerebrales, revistiendo la cavidad, que estas cavidades cerebrales se llaman como, en las cavidades en el corazón se llaman ventrículos, pero en vez de ventrículos del corazón son ventrículos cerebrales. Y en la parte interna hay unas células que son células madre. ¿A qué os suena una célula madre? A que puede dar lugar a algo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esas células madre son células multipotenciales y no están diferenciadas. Tú no puedes reconocer en una célula madre una neurona, ni puedes reconocer nada. Pues imagínate una célula redondita, por poner un ejemplo. Entonces, de repente, esa célula madre recibe una llamada. Célula madre, ven. Entonces, la célula madre obedece. Como si te digo yo, Raúl, ven. Pues a lo mejor igual vienes, ¿no? Entonces, la célula madre llega y empieza de repente a transformarse. Y empiezan a salirle brotes, como si fuera un arbolito. Y va formando dendritas. Y va con el cono axónico, que es el comienzo del axón. Y va formando, y hace sinapsis, conexiones con otras neuronas. Y en un plazo aproximadamente, es muy variable, pero más o menos 3-4 semanas se ha convertido en una neurona. Eso es la neurogénesis. Pero no solo eso, sino que, y este fue un descubrimiento de Cajal, de hecho es maravilloso, porque la carta de puño y letra de don Santiago, en la que describe este descubrimiento y se la manda a su amigo y discípulo Lorente Deneau, que en ese momento está en el Instituto Rockefeller de Nueva York, está en el aula Cajal, en el Colegio Médico de Madrid, que es una belleza, es una institución maravillosa a la que yo quiero mucho. Pues fíjate qué cosa más alucinante. Don Santiago describe a puño y letra a Lorente Deneau las espinas dendríticas, es decir, donde se conectan otras neuronas,
Son puntos que son como espinas de un rosal y ahí se conectan. Se conectan también en otras partes, pero la clave es eso. Bueno, entonces, la neuroplasticidad es la aparición de nuevas espinas dendríticas y de nuevos circuitos. Claro, esto es la locura, porque esto es un soplo de ilusión y de alegría. Entonces, seguimos. ¿Cuánto dura la neuroplasticidad? La neuroplasticidad dura toda la vida. Es decir, una persona de 87 años puede seguir teniendo plasticidad. Ahora, vamos, ya que hemos contextualizado qué es la neuroplasticidad y la neurogénesis, ¿por qué se mueven esas células madre? ¿Qué hace que se muevan? Pues os voy a explicar, voy a compartir con vosotros lo que hace que se muevan, lo que hace que no se muevan y lo que hace que cuando se han convertido en neuronas mueran. Porque creo que vale la pena saberlo. ¿Qué es lo que hace que se muevan? La necesidad de reinventar el cerebro. Por eso cuando yo escribí Reinventarse, tu segunda oportunidad, hablaba de esto y la gente me decía, pero ¿es posible que esto suceda? Claro que sí. El primero que lo vio fue don Santiago. Entonces, cuando tú te encuentras con una situación nueva, tienes que aprender a manejarte con una nueva tecnología, a manejarte en un nuevo idioma, a manejarte con una nueva cultura porque te has ido a vivir, Raúl, a otro sitio. Cuando tú quieres desarrollar una capacidad que en ese momento no tienes, de manera natural, siempre que, esto es fundamental, siempre que tengas ilusión, confianza y persistas, empiezas a liberar lo que se llaman neurotrofinas. Las neurotrofinas las descubrió la profesora Rita Levi Montalcini, que ahora que hemos sabido que hay una mujer que además tiene un aspecto espectacular y tiene 116 años, y es española, pues Rita Levi Montalcini murió con 102 años, ella descubrió las neurotrofinas. Entonces tú tienes que aprender algo nuevo, tienes ilusión por aprenderlo, tienes el puntito de confianza a ponerte en marcha y estás dispuesto a persistir, empiezan a liberarse neurotrofinas. Y empiezan a emigrar células madre a los hipocampos, que son los centros desde los que tú te reinventas. Empiezan a producirse cambios también en la región anterior del cerebro, en la región prefrontal. Por tanto, yo te diría, cuando uno es niño, el proceso por sí solo ocurre, porque el niño está llamado a adaptarse a un mundo totalmente nuevo y esa llamada del mundo hace que automáticamente empiece ese proceso de formación de nuevas neuronas, de crecimiento, cerebro, etc. Cuando uno es adulto, es muy importante que veas ese mundo al que te estás acercando como un mundo de oportunidad, porque si tú solo lo ves como un mundo incierto, complejo y complicado, empezarás no solo a no liberar neurotrofinas, sino que empezarás a liberar cortisol. El cortisol, cuando se mantiene estable en el tiempo, fijaos qué cosa más alucinante, se combina con un neurotransmisor excitatorio, se llama el glutamato, en el cerebro, y los dos combinados es como, no sé cómo decirte, el hambre y la sed combinados, pues se cargan a una persona. Y activan el gen del suicidio celular en la neurona, se llama el gen de la apoptosis, la neurona se destruye. Por eso, cuando nos encontremos con la incertidumbre, que sepamos que claro que tenemos la capacidad de adaptarnos. Ahora bien, tenemos que ser capaces de intuir, de imaginar, de creer que en esa incertidumbre también hay oportunidad. Y en ese momento liberaremos neurotrofinas y formaremos circuitos neuronales nuevos.